sesión, hoy nos toca ver el tema de ángulos, la primera parte, ¿okay? La primera parte de ángulos, en el cual veremos la definición, clasificación y la bisectriz de un ángulo. Primero, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es una parte, una porción del plano que se genera por la unión de dos rayos, OA y OB. Estos rayos coinciden en su origen. Ese origen va a ser el vértice del ángulo, ¿correcto? Esto que acabo de mencionar está aquí. OA es un rayo que va a ser un lado, OB es otro rayo que va a ser el otro lado, y el vértice O, el origen de ambos rayos, ¿correcto? ¿Cómo se denota? Con este simbolito. ¿Cómo se lee? Ángulo AOB, ¿correcto? Ok, ahora, si yo quiero saber la medida del ángulo, es una analogía a lo que vimos en segmentos. Si yo quiero saber la medida de este ángulo, simplemente voy a decir así: la medida del ángulo AOB, ¿a qué va a ser igual? Alfa. ¿Ya? Igualito que le puse una M en segmentos, acá también le ponemos M para indicar la medida del ángulo AOB es igual a alfa. Esta abertura es la medida del ángulo. Ok, ahora vamos a la clasificación. Tenemos tres maneras distintas de clasificarlos. La primera es según su medida, según esto. Si esta abertura es mayor o menor, tendrá un diferente nombre. El ángulo de acá es agudo. Le voy a poner su nombre: agudo. Ángulo agudo. Un ángulo es agudo ¿cuándo? Cuando alfa es menor que 90 grados. ¿Ya? Ángulo menor que 90 grados es agudo. Este ángulo de acá le voy a llamar recto. Bueno, yo no le llamo, así se llama. Y su medida va a ser igual a 90 grados. Aquí hay que tener una observación. No siempre te van a poner 90. Es más, no te lo van a poner. Van a poner este simbolito. Esto quiere decir ángulo recto cuya medida es 90 grados. Por ahí vamos a ver algún ejemplito. El siguiente ángulo, ¿cómo se llama? Obtuso. Esta abertura ya es más grande que estas dos. Este angulito alfa va a ser mayor que 90 grados, pero menor que 180. ¿Por qué menor que 180? Porque lo vamos a ver al otro lado. Este es un ángulo llano. Ese ángulo llano tiene medida 180 grados. Lo vamos a ver también en un ejemplito. Ahí están 4 angulitos. Ahora, si yo pregunto cuánto vale la medida de un ángulo que da una vuelta completa, eso es 360 grados. Ya eso lo sabemos de manera, por cultura general se puede decir. Ya una vuelta es 360 grados. La segunda clasificación, por la posición que tienen ellos. El primer grupo, estos dos ángulos AOB y BOC tienen un lado en común. Mira, todo el lado OB es común y también el mismo vértice. Estos se llaman ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes. Repito, tienen un lado en común y el vértice también. El vértice de este punto le pertenece al ángulo AOB y el ángulo BOC. También lo vamos a ver por ahí. El siguiente grupo, si nosotros eliminamos el rayo OD, tendríamos lo mismo que acá. Ángulos consecutivos, ángulos adyacentes. Pero al agregarse el rayo OD y puedes agregar otro rayo OE y así sucesivamente, cuando tienes más de dos adyacentes, decimos que estos ángulos son consecutivos. Consecutivos. Ojo, están alrededor del mismo punto, del mismo vértice. El siguiente está formado por la intersección de dos rectas. ¿Sí? O el
intersección se llaman ángulos opuestos por el vértice. ¿Ya? Pero ¿para qué le puso alfa y beta? ¿Para qué está ahí si los otros no están? Porque acá es, digamos así, más importante que los anteriores. En los anteriores no sabemos cuáles son sus medidas, ni guardan una relación especial. Será según el ejercicio que tengamos que darnos cuenta. Pero acá sí hay una relación especial. Los dos tienen la misma medida. Cuando tengas dos ángulos opuestos por el vértice, tendrán la misma medida. Alfa igual a beta. Si tienes acá arriba y acá abajo, también tendrán la misma medida porque también son opuestos por el vértice. Recuerda esto porque lo vamos a utilizar en el siguiente tema. ¿Ya? Opuestos por el vértice. Tercer bloque. Según la suma de sus medidas. Primer grupo. Ángulos complementarios. ¿Cuándo decimos que dos ángulos son complementarios? Cuando sus medidas alfa y beta suman 90 grados. Esos son complementarios. Voy a expresarlo de otra forma. Yo puedo decir que si el complemento, mira, el complemento me pide, el complemento de alfa lo vas a escribir así: 90 menos alfa. ¿Ya? El complemento de alfa es 90 menos alfa. Si quiero el complemento de x, 90 menos x. Si quiero el complemento de beta, 90 menos beta. Y si quiero el complemento de 10, 90 menos 10, o sea 80. Si quiero el complemento de 70, 90 menos 70, o sea 20. ¿Ves? En otras palabras, podemos decir que el complemento es lo que le falta a un ángulo para llegar a formar un ángulo recto. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 30, por ejemplo, y quiero el complemento de 30, ¿a cuánto le falta 30 para llegar a ser 90? Le falta 60. ¿Ya? Entonces, acuérdate de esto. El complemento se escribe así, para cualquier ángulo. Siguiente, suplementarios. Dos ángulos son suplementarios y sus medidas, al sumarse, me van a dar 180 grados. Forma un ángulo llano, ¿verdad? Acá forma un ángulo recto, forma un ángulo llano. Si yo quiero el suplemento de un ángulo, ¿cómo lo voy a calcular? 180 menos el ángulo. O sea que si yo quiero el suplemento de 90, 180 menos 90. Si yo quiero el suplemento de 1, 180 menos 1. Si quiero el suplemento de x, 180 menos x. Si quiero el suplemento, se inventa un ángulo de una roquita, 180 menos la roquita. Veamos con números. Otra vez, si quiero el suplemento de 20, 180 menos 20, 160. También puedes decir lo que le falta al ángulo para formar un ángulo llano. Así como acá, lo que le falta para formar un ángulo recto, acá es para qué? Para formar un ángulo llano. Si yo tengo 100, ¿cuánto me falta para formar un ángulo llano? O sea, 180. Me falta 80 grados. Así se calcula el suplemento de un ángulo. También guarda esto, por favor, en tu memoria. Archívalo y luego buscas nada más. Una nota, una observación para recordar. Complemento, complemento, complemento de alfa. Si yo tengo una cantidad impar de C, que son los complementos, se va a ir eliminando de par en par. ¿Y qué te queda? Complemento. Aplica lo mismo abajo, mira, si tienes una cantidad par, se van. ¿Qué te va a quedar? Solo alfa. Análogamente con los suplementarios, de 2 en 2. ¿Qué queda? Suplemento de alfa. Si eliminas aquí los dos, ¿qué te queda? Alfa. ¿Ves? Cantidad par de S o C se eliminan y con lo que te quedas al final es con lo que vas a trabajar. Me quedé con complemento de alfa, con eso trabajas. Me quedé solo con alfa trabajas. Igual. Vamos aquí a ver la bisectriz de un ángulo. ¿Qué cosa es una bisectriz? Podemos observar
de línea amarilla que una bisectriz es un rayo. Sí, pasa por el interior del ángulo, pero no es cualquier rayo. ¿Ya? Es un rayo que va a dividir a este ángulo en dos partes. Claro, pero cualquier rayo lo puede dividir en dos partes. Pero estas partes van a ser congruentes. Ya lo vimos en la clase anterior. Al ser congruentes, sus medidas son iguales. No confundir con decir dos ángulos iguales. No lo son. Porque este ángulo es A o M y el otro es N o B. No son iguales. Gemelos quizás, pero no son iguales. Sus medidas sí son iguales. ¿Ok? Aquí está. OM es bisectriz. ¿Qué se va a cumplir? Que la medida del ángulo A o M es igual a la medida del ángulo M o B igual a A. ¿Correcto? Eso es una bisectriz. Sus medidas son iguales. Si aquí vale 20, acá es 20. Si aquí es 100, aquí es 100. Y así sucesivamente. Lo que le pongas a uno, le pones al otro. Acá puedes haber colocado, por ejemplo, x al cuadrado más y más z. Acá también x al cuadrado más y más z. Lo mismo. Bien. Vamos a aplicar algunos de estos conceptos en estos tres ejemplos, que son los que están en su libro. Problemas propuestos, dicen los tres primeros. Primero, podemos observar, y nuevamente recalco lo del gráfico. Si yo no tengo el gráfico, no sé lo que voy a hacer, pero si lo tengo, ¿no? Entonces, si lo tengo, yo puedo darme cuenta que todo esto de aquí es un ángulo llano, y este es 180 grados. Y voy a tomarlo de segmentos. Las partes me van a dar el total. Aquí también, este ángulo y este ángulo me van a dar 180. Son suplementarios. Entonces, voy a sumar 2 alfa más 60 más 100. 2 alfa. ¿Cuánto te vale? 180 grados. Ya está. Operación. Nuevamente una ecuación. 2 y 2 son 4. 4 alfa. Resta 60 a ambos lados. Ya sabemos restar. 180 menos 60, creo que es 120. Ok, divide entre 4 en ambos lados. 4 entre 4 se va y solo te queda alfa. 120 entre 4, 30 grados. Se acabó el ejercicio número 1. Así de fácil. Si observas bien los gráficos, si sabes la teoría, los ejercicios salen rapidito, 2, 3 líneas, se acabó. Siguiente. Aquí hay que tener en cuenta algo. Falta un dato ahí. ¿Qué dice el dato? Que todo esto de aquí mide 70 grados. Ese es el dato, está en tu libro. Bueno, otra vez vas a aplicarlo, porque tienes que cosas, dos ángulos, mira. Adyacentes. Que dije que no sabemos cuáles son sus medidas. Dependerá del gráfico. En este caso, estos dos ángulos son adyacentes y su medida total, la suma de ambos me da 70. La suma de ambos, suma x más 18 más 23 me va a dar el ángulo total 70. No te olvides, lo grabas. Ahora, 18 más 23, 41. El x baja con calma. Y ahora sí, tercera línea. Restas 41 en ambos lados y el x te queda solito. Del otro lado 70 menos 41, 29 grados. Se acabó. Siguiente ejercicio. Podemos observar el simbolito. Aquí está. Esto es un ángulo recto. Como lo mencionamos hace un momento, no siempre te van a decir esto vale 90. Tú ves el símbolo, allá es 90 grados. Nuevamente recalco la importancia del gráfico. Si no graficas, no te vas a dar cuenta y vas a poner allá cualquier valor. Entonces, todo esto es 90 grados. Observamos el gráfico. Las partes te van a dar el total. ¿Sí? 17 grados más 23 grados. Voy a tomar los números primero y luego los x. ¿Para qué? Para dar el ángulo de 90 grados. Esto de aquí, ¿cuánto te vale? 40 más 2x igual a ¿qué? 90 grados. Esto se coloca. Pásalo ya, resta 40 grados, te va a quedar 2x. 90 menos 40, creo que es 50.
Divides entre 2, ya sabes dividir, y te sale el valor de x, 25 grados. De los ejemplos que si hacemos en los pasos ordenados, repasando la teoría y observando los gráficos, el resto es cálculo, álgebra, operaciones sencillas y elementales que todos sabemos, sumar, restar, multiplicar y dividir. Ya a estas alturas todos debemos conocer. Bien, hasta ahí sería el día de hoy. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos en la siguiente sesión.